continuación se explica el ejemplo para una variable cuantitativa. La información que tenemos recolectada y registrada acá en el Excel es la base de datos alusiva al volumen de exportación semestral en millones de pesos de un grupo de 128 empresas. Por ejemplo, la empresa 12 ha suministrado información de que su volumen de exportación semestral es de 223 millones. La empresa 21 ha dicho que su volumen de exportación semestral es de 275.8 millones, o lo que es lo mismo, 275.800.000. Bueno, entonces vamos a mirar cómo agrupamos la serie de datos. Para agrupar la serie de datos en intervalos debemos primero identificar cuál es el X máximo de nuestra serie de datos. Para esto nos ubicamos primero en la posición donde queremos que nos arroje el X máximo. Le damos insertar función. Buscamos dentro de las funciones estadísticas la que se llama max, o sea, la de max, identificar el X máximo. Max, véanla por acá. Por acá está, le decimos aceptar. En este espacio donde dice número 1, él nos está diciendo es que entremos el rango de la serie de datos. Le damos clic a esta flecha roja para que entremos el rango de la serie de datos. Este rango va hasta el volumen de exportación de la empresa 128. Subimos, va hasta acá. Le damos clic en la flecha roja para terminar de ingresar la serie de datos. Le decimos aceptar. Vemos que nos ha arrojado un X máximo de 350. De forma similar vamos a identificar cuál es el X mínimo. Solo que acá la función que vamos a escoger es la de min, que es precisamente la que identifica el X mínimo de nuestra serie de datos. Entramos el rango desde acá hasta el volumen de exportación final de la empresa 128, clic en la flecha roja para terminar de ingresar el rango, le decimos aceptar y vemos que nos ha arrojado un X mínimo de 150. Ahora vamos a calcular el rango. El rango es la distancia entre el X máximo y el X mínimo, o sea que podemos coger X máximo menos X mínimo. Enter, nos da un rango de 200, es decir, el rango recorrido de la variable es de 200. Queremos conformar 8 intervalos, o sea que la letra M es de 8. Y la amplitud de nuestros intervalos, para esto debemos coger el rango recorrido de la variable y dividirlo sobre el número de intervalos que queremos conformar. En este caso es 25. Vamos a comenzar a conformar los intervalos. El primer intervalo va a iniciar, el límite inferior va a coincidir con el X mínimo de nuestra serie de datos. El límite superior del primer intervalo es el límite inferior de ese primer intervalo más la amplitud que tienen estos intervalos y le decimos enter. Acá el límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del primer intervalo, por eso estamos eligiendo esta otra posición. Él nos arroja aquí 175. El límite superior del segundo intervalo es coger el límite inferior de ese segundo intervalo y sumarle la amplitud que van a tener los intervalos, 200. Observen, arrastré fórmula y me pasó el 200 de acá. Muy bien, si aquí arrastro fórmula, automáticamente él me va sumando. Si arrastro todo completo, puede que me aparezcan ceros, porque aquí no hay valores aún, pero luego él solo hace sus ajustes y sus operaciones. Arrastro, luego me voy a parar acá y también arrastro, y han quedado conformados los intervalos. Por ejemplo, el quinto intervalo ha quedado desde 250 a 275. Ahora vamos a calcular por acá la columna de las marcas de clase. Esa columna de las marcas de clase escoger el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces, cogemos la posición donde está este límite inferior más la posición donde está el límite superior y lo vamos a dividir sobre 2. Enter. Nos arroja una marca de clase de 162.5.
De forma similar hacemos con los siguientes hacia abajo. Bueno, ya hemos obtenido todas nuestras marcas de clase. Vamos a mirar cómo tenemos la columna de las frecuencias absolutas. Para la columna de las frecuencias absolutas debemos hacer lo siguiente. Entonces, nos vamos a ir para la pestaña de datos. Le vamos a decir análisis de datos. En la parte de análisis de datos vamos a coger histograma. Le decimos aceptar. En esta parte nos va a pedir el rango de entrada, es decir, dónde está nuestra serie de datos. Vamos a ingresarle esa serie de datos. Entonces se la vamos a ingresar y recuerden que nuestra serie de datos es donde está toda la exportación semestral. Bajamos hasta la empresa 128, hasta el volumen de exportación de la empresa 128. Acá en el volumen de exportación de la empresa 128, listo. Terminamos de ingresar esa información. Después nos pide rango de clases. Acá en el rango de clases lo que vamos a entrar son los límites de clase, pero vamos a mirar qué son los límites de clase. Los límites de clase son no son las marcas de clases, sino los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos, pero escritos en forma vertical. Entonces acá los tenemos 150, 175, 325 y 350 porque ese es el límite superior del último. Entonces por acá le vamos a entrar ese rango de clase, le damos clic a la flecha roja y entramos ese límite de clase y le damos clic para terminar de entrarlo. El rango de salida, le voy a dar un rango de salida en esta misma hoja. Ese rango de salida significa la posición izquierda a partir de la cual queremos que nos arroje unos resultados. Le voy a colocar acá que esta va a ser la posición izquierda a partir de la cual quiero que me arroje los resultados y le decimos aceptar. Entonces, como vemos, nos ha arrojado esta tablita. Para vaciar esta información, acá en la tabla de frecuencia que nosotros venimos realizando, debemos coger el primero y el segundo, se unen y ese forma parte de la frecuencia absoluta del primer intervalo. 2 más 1, o sea, 1 más 2 nos da 3 y ese se coloca acá. Y para el último, escoger los dos últimos, 2 más 0, 2. Eso se coloca acá. Luego desde acá hasta acá simplemente le decimos copiar y pegar, copiar y que nos pegue los valores, pegado especial que nos pegue los valores. Listo, entonces ya nos ha pegado los valores. Nos podemos parar en la última casilla y acá le vamos a decir sumatoria o autosuma y nos arroja un total de 128 empresas. Vamos a proceder a efectuar las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, escoger cada f sub i y dividirla sobre el n, o sea el total de la sumatoria de las f sub i. Como quiero que siempre divida sobre 128, voy a oprimir aquí F4. Le damos enter. Vemos que nos ha arrojado 0,02343. Observen, este es un número entre 0 y 1. Sin embargo, las frecuencias relativas también pueden ser expresadas en porcentajes. Si yo quiero ver esta expresada en porcentajes, simplemente le doy aquí clic a porcentaje y si le quiero aumentar número de cifras decimales, le digo, le aumento 1. Arrastro. O sea, nos quedan todas las H sub i. Sin embargo, yo deseo dejar esto tal y como está con las cifras decimales todavía sin multiplicar por 100 para dejarlo expresado todo con números entre 0 y 1. Aunque el que desee colocarlas ya multiplicadas por 100 para dejarla expresada en porcentajes también se puede hacer. Estoy borrando esto porque me quedó esto, pero no sé por qué, pero bueno, ya lo estoy organizando. Bueno, ahora sí, entonces vamos a mirar. Entonces el H sub i de acá, escoger este F sub i y dividirlo sobre 128. Bueno, da 2.3. No puedo arrastrar porque se me olvidó darle F4. Voy a volver a hacerla acá. 7 dividido 128, oprimo F4, enter.
Listo, entonces vamos a arrastrar la fórmula. La podemos arrastrar, la vamos arrastrando, incluso la puedo arrastrar del todo. Y me paro en la última celda y le voy a dar, aquí me quedo ya de una vez con los porcentajes porque la tenía ya con ese formato. Le doy autosuma y le digo enter, me da una suma del 100%. Las frecuencias absolutas es ir acumulando las frecuencias absolutas sin acumular, o sea las F sub I pequeñas. Entonces acá tenemos que este es igual al anterior, al primer F sub 1. Este de acá es igual a coger este y sumarle esta posición, enter. De acá ya podemos arrastrar y él nos va acumulando. Cuando lleguemos hasta el final de la acumulación o el último valor de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, nos debe dar 128, que es el total de la sumatoria de las F sub I. Bueno, vamos a proceder a hacer las H sub I mayúsculas. Las H sub I mayúsculas se llaman frecuencias relativas acumuladas, es ir acumulando las frecuencias relativas sin acumular que tenemos. Entonces le damos el igual. Esta primera es coger la primera frecuencia relativa. La segunda es coger la anterior y sumarle la siguiente frecuencia relativa. Le damos enter. Luego procedemos a arrastrar la fórmula. Y automáticamente aquí hay un error porque no acumuló, o sea que me faltó escribir acá cuando aquí borremos porque no acumuló, o sea que le entramos mal. Este primero es igual a este de acá, muy bien. Ahora este de acá es coger el anterior y sumarle este de esta posición y le digo enter. 7.8 debe ir acumulando, aquí acumuló, aquí también acumuló, entonces vamos a seguir acumulando hasta el final. Ya se acumuló bien, o sea, ahorita de pronto me equivoqué insertando algo. Entonces vamos ahora sí a elaborar o a calcular en la próxima sesión de este ejercicio lo que es la media, mediana y moda. Dejamos por ahí y luego retomamos desde esta columna. Hasta el volumen de exportación último, me pasé hasta acá. Ya terminamos de entrar el rango de los datos. Luego le decimos rango de clases y vamos y buscamos donde tenemos el rango de clases. Recuerden que el rango de clases es colocar el límite inferior y superior de todos los intervalos, pero en una sola columna. Lo terminamos de entrar por acá. Luego le vamos a decir que el rango de salida, ese rango de salida lo queremos, lo colocamos donde nosotros queramos. Lo voy a colocar acá y le voy a decir que me haga un gráfico y le digo aceptar. Entonces vamos a mirar, entonces él nos hace esto, que era lo que ya nos había arrojado antes, y el gráfico nos lo puso por acá. Bajémoslo para que lo coloquemos acá ya como más organizadito. Esto se puede eliminar, suprimir. Vamos a ampliar esto hacia abajo, podemos coger esto un poquitico más hacia acá. Entonces observen que las barras están separadas y nosotros las necesitamos es continuas. Voy a cambiarle el fondo a cada una de estas barras. Entonces le digo dar formato a esta serie de datos. Por acá le voy a colocar el color relleno, relleno con degradado, y le vamos a colocar un borde que sea una línea sólida. Listo, dejámoslo así. Ya nos vamos a parar acá. Le vamos a decir que el ancho del intervalo sea 0 para que nos junte
cada una de las barras del histograma. Le vamos a cambiar de nombre, se llama volumen de exportación. Entonces escribimos acá volumen de exportación, volumen de exportación. Listo, ya damos por terminado el gráfico del histograma. Ahora vamos a proceder a calcular la media, la mediana y la moda. Para calcular la media debemos crear esta nueva columna, que es la columna de las X sub I por F sub I. Nos paramos acá, le damos el igual, nos vamos para donde está la primera posición de las X sub I por la primera posición donde está las F sub I y le damos enter. Acá ya podemos arrastrar la fórmula. Nos ubicamos en, espérate, me devuelvo porque, a ver, le damos el igual, le damos la posición donde está el X sub I por donde está el F sub I y le damos enter. Luego le decimos arrastrar la fórmula. Automáticamente nos la arrastra y acá le vamos a dar autosuma para que nos sume para obtener la sumatoria de las X sub I por F sub I. Entonces acá donde dice media, cogemos la sumatoria de las X sub I por F sub I y la vamos a dividir por n, que es donde está la sumatoria de las F sub I, y le damos enter. O sea que la media nos arrojó 253.12. Si lo quiero solo con dos cifras decimales, disminuir decimales, aumentar un decimal, 253.13. Bueno, vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, vamos a calcular esta. Ahorita calculamos estas otras dos, la mediana y la moda. Entonces vamos a coger cada marca de clase, el X sub I, y le vamos a restar el valor de la media, que es este. Oprimimos F4 para que siempre lo deje constante. Arrastramos la fórmula. En esta de acá no le vamos a elevar al cuadrado esta posición. Entonces le vamos a decir función, vamos a buscar la de potencia. Entonces potencia, y le decimos aceptar. Le decimos que queremos elevar este número, lo queremos elevar ¿a qué potencia? A la potencia 2. Le decimos aceptar. Bueno, podemos arrastrar la fórmula. Esto tampoco se suma. Ahora sí, vamos a coger el resultado de las X sub I menos X media al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el F sub I, este de acá, y le damos enter. Nos paramos acá y copiamos hasta acá. Obtenemos, dándole sumatoria acá, obtenemos la sumatoria de las X sub I por F sub I. Entonces la varianza es coger esa sumatoria, la sumatoria de las X sub I por F sub I, y dividirlo sobre el total de n, o sea el total de la sumatoria de las F sub I. Le damos enter, o sea nos da esto de varianza. Para sacar la desviación típica o estándar, escoger la raíz cuadrada de la varianza. Para esto le damos insertar función, potencia, raíz, le decimos aceptar, le decimos a qué número le queremos sacar la raíz, a este número, terminamos de entrar por acá y le decimos aceptar. Entonces acá nos arroja que este es el resultado de la varianza. Le va a disminuir cifras decimales para dejarla con 2. Entonces 36.31. Bueno, la mediana. Entonces recuerden que el primer paso para calcular la mediana es hallar n medios. Entonces vamos a calcular n medios, escoger n dividido 2 igual. N medios nos da 64. Voy a colocar todo esto centradito. Entonces n medio nos da 64. Entonces dice buscar ese resultado en la columna de las F sub I mayúscula. Vamos a buscar el 64. No está el 64. Vamos a señalar el inmediatamente menor. Es este el inmediatamente menor. Nos vamos para la columna siguiente. Señalamos el F sub I minúscula de esa columna, perdón, de esa fila siguiente, y el límite inferior de esa columna siguiente. Entonces el LI con el que vamos a trabajar es 250.
es este de aquí. El C es la amplitud de los intervalos, que ya sabemos que es 25, que incluso la teníamos por acá arriba. La amplitud de los intervalos ya la teníamos. Entonces le decimos igual a este valor. El f sub i menos 1 es este que hemos señalado como inmediatamente menor, está aquí. Y el f sub i con el que vamos a trabajar es este de acá. Bueno, ya tenemos todos los valores. Entonces ahora la mediana, para hallar la mediana, escoger el límite inferior. Recuerden, límite inferior más c, que multiplica a n medios, que multiplica a n medios menos el f sub i menos 1 sobre el f sub i. Entonces vamos a colocar primero en un paréntesis, vamos a ir construyendo la fórmula. N medios, el n medios es 64 menos el f sub i menos 1 mayúscula es este. Bueno, esto lo voy a colocar en un paréntesis, esto dividido sobre el f sub i minúscula, dividido sobre el f sub i minúscula. Esto a su vez lo voy a dejar en otro paréntesis, o sea que aquí va a ir otro paréntesis. Listo, ahora tenemos que colocar aquí delante la multiplicación, que esto está multiplicado por la letra C, o sea que aquí va la posición por, o sea, N33, que es donde está la amplitud C, por. Ahora delante de este vamos a colocar el L sub i, L sub i, L sub i. Entonces tenemos L sub i más, aquí colocamos un más. Entonces la fórmula dice L sub i más C, L sub i más C, que multiplica a n medios menos f sub i menos 1 sobre el f sub i minúsculo, L sub i más C. Entonces aquí tengo el L sub i, revisemos, el L sub i más C, bueno, y le vamos a dar enter a la fórmula. Entonces nos arroja una mediana de 254.28. Disminuyamos las cifras decimales. Ahora, la moda es muy sencillo, es simplemente observar cuál es el f sub i más alto de todos estos. 3, 7, 16, 32, 35, 23, 10 y 2. El más alto es 35, por lo tanto la moda es igual al xi asociado con el f sub i más alto, que es 262.5. Observen, ya tenemos aquí todas las medidas descriptivas. Entonces este es que el volumen promedio de exportación es de 253.13 millones. Este de acá, que vamos a decir, ¿cómo se interpreta esta mediana? El 50% de las empresas exportan menos de 254.29 millones y el otro 50% de las empresas exportan más de 254.29 millones. La moda, la mayoría de las empresas están exportando aproximadamente 262.5 millones, o lo que es lo mismo, que existe un grupo representativo de empresas con un volumen de exportación aproximado de 262.5 millones. Y esta desviación típica o estándar, que es de 36.31, se interpreta, la podemos analizar diciendo que en promedio los volúmenes de exportación se encuentran dispersos o alejados alrededor de esta media en 36.31 millones.